Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Hassey. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa respecto del tema electoral y vamos a platicar de temas vinculados con la salud mental y con las adicciones. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Muy bien, gracias, Marco. Muy buenos días al Radio Escucha y al teleauditorio. Y sí, tienes razón, el día de hoy vamos a hablar de prevención, tratamiento de adicciones, pero hoy en particular vamos a hacer un poquito más agradable el espacio, es decir, vamos a hablar de algo más bonito. Y más bonito desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento de adicciones. Vamos a hablar, como lo prometimos la semana pasada, de lo que es la decoración emocional. Decoración emocional. Decoración emocional. No es un concepto muy común, no es un concepto que la gran mayoría de las personas lo escuchen, porque en México, pues, no están abiertos a ciertos conceptos, a ciertos temas, y lamentablemente se concentran más en lo negativo. La decoración emocional es un concepto que no es nuevo, es un concepto que se escucha del 2005 a la fecha y lo crea una diseñadora, al final de cuentas visual, lo crea una diseñadora inglesa donde ella manifiesta, de acuerdo a 20 años de experiencia y después de haber vivido en 3 países diferentes, ella llega a la conclusión que es clave, que es fundamental el espacio físicamente hablando en donde se desenvuelve laboralmente una persona o bien el espacio donde habitan las personas. Y esto es muy importante para nosotros, los que nos dedicamos a la prevención y al tratamiento de adicciones, porque efectivamente cuando el paciente requiere internamiento, y debemos de recordar que se requiere internamiento solo en 3 casos, cuando el paciente no puede dejar de consumir, cuando el paciente tiende a delinquir o cuando el paciente tiende a ser violento. En cualquiera de esos 3 supuestos, pues obviamente es candidato en automático para el internamiento. Pero un común denominador de los pacientes y sobre todo de las familias es que están cerrados, hay una negativa a que sus seres queridos sean internados. Porque el común denominador es que en la mayoría de esos lugares, si no es que en todos, se cometen muchos ilícitos. Pero también un común denominador es que la gente argumenta que no son agradables visualmente a las pupilas. Es decir, lo que conocemos lugares feos. Estaba pensando que suelen ser casas habitación adaptadas a centros de internamiento. Así es. Sin ventilación adecuada, Así es. Encerrados, hacinados. Así es. Y diste en el clavo en el tema del día de hoy, efectivamente esta decoradora inglesa llega a la conclusión después, repito, de 20 años de trabajo en lo que ella hace, decoración, y después de haber vivido en 3 países diferentes, que la finalidad de la decoración emocional tiene que ir encaminada siempre a buscar la felicidad de la persona. Fíjate qué interesante. Y entonces nos vamos a definiciones de felicidad. Aristóteles estableció que la máxima aspiración del ser humano es la felicidad, pero también es el fin último. Y entonces Aristóteles establece y dice, bueno, ¿cómo alcanzar ese grado de felicidad? Bueno, habla de que es importante conjugar siempre lo que rodea al cuerpo y sobre todo al alma de las personas. Una definición de felicidad, estamos hablando de que pudiera ser un estado grato desde el punto de vista espiritual, pero también físico. Y entonces esta diseñadora llega a la conclusión de que es importante que los lugares físicamente hablando causen paz, causen alegría, causen positivismo en las personas, causen buena energía. Fíjate qué términos, qué conceptos tan interesantes. Y entonces esta decoradora inglesa dice que para llegar a estos espacios que sean más agradables, es importante varios factores. El primero y el principal, ella dice que debe de haber un orden, que debe de haber organización. También hace saber, lo que tú acabas de decir ahorita, que estos lugares debe de haber luz, debe de haber iluminación, debe de haber ventilación. También hace saber, para que causen felicidad estos lugares,
que es muy importante que sean lugares cómodos, que sean lugares sencillos. Y por sencillos nos estamos refiriendo en concreto a espacios que no generen dificultad. Fíjate qué terminología tan interesante. Y continúa la decoradora y argumenta que es importante que estos lugares sean confortables, que estos lugares también no nos generen problemas en cuanto a los espacios. El típico marco que la gran mayoría de las personas llegan a una casa y en lugar de adaptar sus muebles o su mobiliario a esa casa, a esa oficina, lo que hacen es meten muebles muy grandes en espacios muy pequeños. O viceversa, espacios muy grandes con muebles muy pequeños. Entonces, es importante equilibrar esta parte visual para que la persona llegue a un estado de felicidad, tenga un estado de felicidad. Y repito, esto para nosotros, los especialistas en adicciones, es fundamental que el adicto o aquella persona que está teniendo un problema con su consumo, por ejemplo, en el alcohol, es muy importante que si se somete a un tratamiento de rehabilitación en modo de internamiento, de entrada al lugar, visualmente hablando, tiene que ser muy agradable, Marco, porque nuestros pacientes son personas que están muy golpeadas psicológicamente. Entonces, llegar a un espacio donde no te gusta, donde no huele bien, donde no hay higiene, donde no hay ventilación, que es clave para la oxigenación del cerebro, donde no hay luz, que es clave también para nuestra cabeza. El que nos peguen los rayos del sol, ciertas cantidades, un sol moderado, también nos ayuda a evitar la depresión. Entonces, ¿qué tan importante es la decoración emocional? Por supuesto, en un tratamiento de rehabilitación, repito, sobre todo más cuando es en la modalidad de internamiento. Y entonces aquí lo interesante es que no es cómo se ve el lugar, sino es cómo te sientes cuando ves ese espacio. Y entonces aquí venimos a compensar lo que decíamos en el espacio anterior de qué pasa cuando se acumulan muchos objetos en los lugares. Está comprobado, por ejemplo, que una persona que satura un lugar, ya sea en el ámbito del trabajo o en la casa, estamos hablando que son personas que traen mucha ira, que traen mucho enojo. Y son personas que se vuelven apáticas y por consiguiente pierden el interés por la vida. Y entonces la reflexión va encaminada siempre en el sentido de que es importante de que elijamos siempre espacios, no solo donde vivimos, sino también donde trabajamos, agradables a la pupila, porque esto nos va a ayudar a ser más llevadero, no solo las relaciones familiares, interpersonales, sino también laborales. Y por consiguiente eso se va a ver reflejado en la productividad de un espacio. Estaba pensando que probablemente más de una persona te estará preguntando ahorita, oye, Rebeca, pero pues yo no tengo dinero, no puedo cambiar mis muebles, estoy limitado en eso. ¿Qué decirle a esas personas? Bueno, es que parte de los conceptos de mucha gente de felicidad es que para ellos el tener dinero es felicidad. Y hemos dicho en otros espacios que realmente la felicidad se obtiene o se llega a ese estado anímico con cosas aparentemente muy pequeñas. Desde el momento que tú te levantas, el agradecer. El agradecimiento es fundamental en la vida diaria del ser humano. Y parece increíble, pero el solo agradecer te da un estado de bienestar, te da felicidad. Entonces, no te debes de concentrar si tienes recurso económico o no. Con lo que tienes, tú puedes tener tus muebles en buen estado, los puedes tener limpios y tú puedes diseñar tu espacio de trabajo y de casa de acuerdo a lo que tienes y lo que te gusta. Y repito, lo más importante no solo es la limpieza, sino también que haya orden y organización. Y eso no lo puedes justificar el por qué no tienes un recurso económico o ingreso. Una experiencia, por ejemplo, nosotros con los pacientes que están en un tratamiento en la modalidad de internamiento, hemos visto que cuando salen de los internamientos y cambian de lugar de vivienda, el simple hecho de cambiar, hemos visto que hay una mejoría y una mayor resiliencia a lo que han vivido. Y tiene que ver con el simple hecho de estar en otros espacios. Por eso la reflexión va encaminada en el sentido de buscar siempre lugares más agradables, no lugares más costosos, no lugares más
Suntuosos. Exactamente. Decíamos que los lugares deben de ser sencillos y cuando nos referimos a lugares sencillos son lugares que no nos causen dificultad. Entonces, un lugar no te puede causar dificultad el que tus muebles o tu mobiliario o tu decoración sea costosa, porque también algo agradable para la pupila son los colores. Entonces, también si tienes colorido en tu decoración, esto va a ayudar a que anímicamente te sientas mejor. Y no es un tema solo de recurso económico. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, y nos vemos el próximo jueves, ya prácticamente buen fin de semana. Muchas gracias y bonito día. Muchas gracias para ti, Rebeca. Vamos con más de la información, dice la magistrada presidenta del Tribunal